Hola a todos, bienvenidos a nuestra entrevista sobre salud mental en la educación. El objetivo de esta es contrastar dos experiencias y opiniones de dos instituciones públicas y privadas de la ciudad de Cali. Para realizar este análisis y contrastar eh, las ideas, entrevistamos a dos profesores. La primera fue Lilia Bueno, quien es licenciada en inglés y español y actualmente está ejerciendo como profesora de español en el Colegio Público Joaquín Caicedo y Cuero, en la ciudad de Cali. Y el otro fue el profesor Pedro Luis Ríos, quien es licenciado de matemáticas y física, egresado de la Universidad del Valle, quien trabaja en el Colegio Fran Damián González en la ciudad de Cali. Hello everyone, welcome to our interview about mental health in education. My name is William and I'm here with my partner Tatiana. The goal of this interview is to learn about a teacher perspective of mental health in education, the challenge that they have in the classroom and the strategies that they use to support their students' well-being. Today we are pleased to have with us Lilia Bueno, who is Spanish teacher at middle school at Joaquín Caicedo y Cuero. Thank you so much for joining us. To begin, could you please introduce yourself and tell us a little about your background and experience in education? Hello, my name is Lilia Bueno. I am teacher 9 years ago. Um, my studies are Bachelor of Basic Education, the Spanish and English language in University of Cauca. The second is Master of Education of University of Santiago of Cali, mm, and work. My jobs are is José Hilario López and Joaquín de Caicedo y Cuera in Cali. Okay, the first question is about a perception of mental health. And the first one is, what does mental health means to you in the context of education? For me, mental health in education means that the student feels safe, support, and motivated to learn. So the second is, do you think it is important to talk about mental health in schools? Why? Yes, I think it's very important to talk about mental health in school because I help education community feel calm and improve interpersonal relationships. Parents, teachers, and students must strengthen some their mental health. Okay, the question is, what are some of challenge you face in your work related to a student's mental health? Okay. Some challenges in the classroom are the students often feel stressed, anxious, restlessness, aggressive attitude, which make it difficult for them to focus on learning. Have you noticed a change in a student's behavior or emotional well-being in recent years? Yes, in fact, students show signs of anxiety and tiredness compared to a few years ago, especially after the pandemic, which it reflects a reduction in their ability to analyze information. What strategies do you use to support your students' mental health? Try to create a positive and safe environment. Listen to my students and encourage them to share their feelings. In addition, I use different strategies for the students develop emotional skills. Are there resources in school, such as psychologists, programs, etc., that support this aspect? In fact, in my school, there is a professional support and coordination about mental health problems, and they provide guidance and good process with the healthcare system. How do you think students' mental health affect their academic performance? Believe then when the students have good mental and health, the consistent better academic and social abilities. Finally, what change would you like to see in schools regarding mental health? I would like school apply guidelines for developing social emotional skills and a plan of action for dealing with complex situations. Finally, Lilia,
Thank you so much for this interview and for sharing your experience with us. Hola a todos, bienvenidos a nuestra entrevista sobre salud mental en educación. El día de hoy me encuentro con mi compañera Tatiana de Algunos Ríos. El objetivo de esta entrevista es conocer las perspectivas de los profesores en torno a la educación mental en la educación, las estrategias que ellos usan y las dificultades que ellos presentan en los salones de clase. Hoy tenemos el placer de tener con nosotros a Pedro Luis Ríos, quien es profesor de Física y Matemática en secundaria y media académica en el Colegio Fray Damián González en la ciudad de Cali. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Para empezar, queremos que te presentes y nos cuentes un poco acerca de tu recorrido y tu experiencia en la educación. Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Pedro Luis Ríos, ya como lo mencionaron. Muchas gracias, Will, muchas gracias, Tatiana, por abrir este espacio. Yo soy licenciado en Matemáticas y Física en la Universidad del Valle. Soy también magíster en Tecnología Educativa y Competencias Digitales de la UNIR España. Llevo 4 años ejerciendo la carrera, 3 años aquí en este actual colegio. Inicialmente, en el anterior colegio que se llama Camilo de Herreros, inicié dando clases de matemáticas en grado quinto, grado sexto y grado séptimo, y física en grado 11. Actualmente en este colegio, desde hace 3 años, doy física de los grados novenos a grado 11 y matemáticas fluctuando algunos años, a veces los octavos y a veces los novenos. Pero Luis, ¿qué significa para usted salud mental en el contexto de educación? En el contexto de la educación, para mí, educación mental es como ese bienestar y el equilibrio mental y psicológico que deben de tener los estudiantes y también los docentes para desempeñar bien sus tareas. Los estudiantes para que aprendan y los docentes para que ejerzan su labor de la mejor manera. Para seguir, ¿crees que es importante hablar de la salud mental en las escuelas y por qué? Sí, claro, para mí es fundamental hablar de la salud mental en las instituciones, primero porque estos abren unos espacios de diálogo, ¿sí? Y unos espacios de concientización a los demás estudiantes, a los cuales no sufren ese tipo de pronto de problemas, ¿sí? Ayuda a que los estudiantes se vuelvan un poco más empáticos, ¿sí? A este tipo de situaciones, los docentes para que conozcan este tipo de situaciones que no son ajenas a ellos, porque nosotros como docentes estamos a cargo de estudiantes y nosotros somos docentes, no psicólogos, entonces muchos de los conocimientos psicológicos no los tenemos y contar con este tipo de charlas que se puedan abrir hablando de salud mental es crucial para saber de una u otra manera tratar ciertos tipos de casos. Te preguntaba cuáles son los desafíos que se presentan en torno a la salud mental con sus estudiantes. Bien, en el Colegio Fray Damián González, más que todo, con respecto a la parte de la salud mental, puedo yo percibir que se va más encaminado a la parte de la ansiedad y la parte depresiva de los estudiantes. Esto pues conlleva a que los estudiantes pues vayan un poco desmotivados a las aulas de clase y eso conlleva que de pronto no rindan académicamente. También a veces no cumplen con las tareas porque obviamente la cuestión mental no solamente es en el colegio, también pues eso viene desde casa. Entonces si no hay una salud mental desde el estudiante tanto en el colegio como en casa, pues eso también influye en la parte de entregas de valoraciones, en la parte académica, puede bajar un poco el rendimiento académico, lo que tiene que ver con la parte de las relaciones con el otro, cuando son trabajos en grupo. Entonces son ese tipo de desafíos en los cuales nosotros como docentes nos enfrentamos a ello y a veces no tenemos muchas herramientas efectivas para tratar ese tipo de situaciones. Como yo le dije anteriormente, somos docentes, no psicólogos. Entonces muchas de esas cosas nos frenan. Pero Luis, para seguir, ¿has notado que el comportamiento, el bienestar emocional de los estudiantes ha cambiado en estos últimos años? Sí, como te lo mencioné, los casos más que todo en el colegio son como de depresión y de ansiedad. Pues digamos que son un poco distantes, entonces los cambios son de estudiante a estudiante son diferentes. Con los cuestión lo que tiene que ver con la parte de la depresión, estos estudiantes presentan como un comportamiento un poco más pasivo, un comportamiento como de cansancio, uno los nota un poco aislados, ¿sí? Se les dificulta trabajar en grupo porque a veces algunos mantienen irritados
Con referente a la parte de los chicos de ansiedad, pues comparten como más o menos este mismo tipo de comportamiento, pero adicional a eso, estos chicos presentan como un poco de frustración cuando son los trabajos que son con un límite de tiempo, ¿listo? Entonces, estos chicos se sienten un poco frustrados, cuando se trabaja con equipos tienden un poco a ser o ya muy pasivos o muy enérgicos, tirando a agresivos con referente a las relaciones con el otro. Entonces son como los tipos de comportamientos que yo como docente, con mis estudiantes, con los que he venido trabajando, he detectado. Listo, pero Luis, ¿qué estrategias usas para controlar la salud mental en tus estudiantes? Eh, pues yo me caracterizo por ser un docente muy empático. ¿Listo? Pues yo tiendo a no solamente ser el docente que da, impartir la clase y ya, y no es que no conozca nada de mi estudiante, sino que yo trato de ser muy cercano a él. ¿Listo? Obviamente con los estudiantes que lo permitan. Y esa cercanía permite que los estudiantes traten de sacar eso que tienen reprimido a veces, obviamente sin dejar de la práctica pedagógica, realizar las clases como tal, pero sí abro brechas en donde puedo sentarme a hablar con el estudiante para ver de qué manera se puede sentir, porque para mí, si un estudiante no está emocionalmente bien durante la clase, pues es muy difícil captarle la atención al estudiante, ¿sí? Entonces yo me intereso mucho por el estudiante, yo les pregunto, les indago, hablamos, charlamos, obviamente siempre teniendo en cuenta la relación entre estudiante y docente, pero no cierro la situación a poder hablar y que si si el estudiante me puede contar algo, yo lo escucho. Obviamente, este tipo de cosas tienen muchas responsabilidades, ¿sí? Porque hay que tener mucho cuidado con lo que dicen los estudiantes, pueden ser cosas, información muy delicada, y aquí pues uno procede con el conducto regular, que es informar a la psicóloga, ¿listo? Porque ya uno ya entra esa hasta un límite, ¿sí? Hasta un límite, y de ahí para allá, pues si uno nota un comportamiento raro o una situación en particular, pues ahí ya no, uno se apoya con la parte de la psicóloga para que ella siga su proceso. Pero hay muchas de las situaciones en las cuales uno como docente, nomás dialogando con el estudiante, puede mejorar la situación mental del estudiante. ¿Existen recursos en la escuela como psicólogos, programas que apoyan este aspecto? Sí, en el colegio, de hecho es muy bueno, en el colegio hay 3 psicólogas. El colegio se divide en 3 ciclos. El ciclo de primera infancia hasta grado tercero, el ciclo de cuarto hasta grado séptimo y de octavo hasta 11 son los ciclos que se divide, y cada ciclo tiene su psicóloga, que trata esos estudiantes en particular de cada ciclo para que lleven como un control o un registro, un poco más, ¿cómo se dice? Personalizado. ¿Listo? Sí, la psicóloga entonces lleva el registro de todo este tipo de situaciones de cada uno de los estudiantes, pues como todo, hay algunos docentes que remiten a los estudiantes, las psicólogas lo valoran, dialogan con ellos, y lo que se hace desde psicología, las psicólogas no diagnostican, eso sí lo han dejado muy claro desde allá de la institución, no diagnostican, sino que remiten a entidades externas, pues los psicólogos externos, para que ahorita sí den los diagnósticos con ese tipo de cosas. ¿Nosotros con qué trabajamos? Con las recomendaciones que nos dan los psicólogos externos a los cuales los estudiantes están yendo, ¿listo? Entonces, algunas de esas recomendaciones nosotros las aplicamos dentro de las aulas de clase, ¿sí? Y pues dentro de los que podemos, ¿listo? Porque hay unas recomendaciones que sí a veces se nos salen de las manos, entonces nosotros adaptamos las clases para integrar las recomendaciones que nos dan para ese chico en particular, pero pues aunque sea, se trata, ¿listo? Y por otro lado, de hecho, este año se implementó una nueva asignatura que se llama Educación Socioemocional. ¿Listo? Esta asignatura es orientada por el director de grupo de cada salón, en donde con una cartilla que se llama Emotilab, se tratan algunas situaciones, algunos temas con este tipo de cosas de lo socioemocional, como por ejemplo de cuáles son las influencias que tienen como de en casa, familiares o también personajes, como también trataron del ser, del yo, ese tipo de cosas ya se vino tratando en la parte de la institución, entonces me pareció bacano que este año lo hayan implementado, y los estudiantes los ha tomado como con mucha personalización, muy personalizado, lo han como, ¿cómo se dice? Lo han
le han cogido gusto, lo han como adaptado a lo que ellos necesitaban. Entonces dicen como que bien, que les gusta bastante. Entonces son ese tipo de cosas, tanto las psicólogas como este año, lo que tiene que ver con la asignatura de lo de educación socioemocional. Pero Luis, ¿cómo crees que la salud mental de los estudiantes afecta su rendimiento académico? Pues yo digo que afecta directamente al rendimiento académico. Estos estudiantes que sufren de depresión y sufren de ansiedad, pues no están conectados con la clase, no están conectados con su proceso de enseñanza y aprendizaje, entonces eso se ve reflejado en los resultados, en las valoraciones, en los exámenes, en lo que tiene que ver con las exposiciones, todo ese tipo de situaciones. eh, Se ven directamente reflejados. Primero porque pues, los estudiantes dentro de la clase no están concentrados, no están motivados, están pensando en otra cosa que de pronto los está agobiando. Entonces, si tú no estás atento en clase, vas a la casa y pues peor aún, porque no sabes qué viste en clase y te mandan trabajos, no sabes cómo hacerlo. Entonces, yo digo que afecta directamente al rendimiento académico de manera muy drástica. Hay casos excepcionales en donde hay estudiantes que son muy buenos académicamente, sufren este tipo de situaciones. La parte de la salud mental está fallando, pero en la parte de lo académico, pues por ser muy buenos académicamente, pues no les afecta tanto. Pero digamos que un estudiante promedio, esto sí se le ve una repercusión en ello. Y por último, ¿qué cambios te gustaría ver en las escuelas en cuanto a la salud mental? Eh, Digamos que a mí me ha gustado mucho cómo ha manejado mi institución este tipo de las cuestiones de la parte de la salud mental. ¿Listo? Estas situaciones en donde las psicólogas llevan un registro de manera muy detallado de cada uno de los estudiantes, de los casos que conllevan y las estrategias en las cuales nosotros los docentes tratamos de implementar dentro del aula de clase. Esto sirve para mitigar un poco la parte de que no se afecte tanto el rendimiento académico de los estudiantes sin menospreciar lo que ellos de pronto están sintiendo en su momento, ¿sí? Pero también esta parte de la implementación de charlas, de talleres, donde los estudiantes se puedan expresar, ver que no están solos, ver que también el otro, el compañero del mismo salón o el compañero de otro grado también está pasando por una situación en la cual ellos están pasando, entonces esto también como que les permite ver que no están solos y que lo único que les pasa no es lo que le pasan a ellos. Entonces, sentirse acompañado, tener una red de apoyo, este tipo de situaciones, los colegios los podían implementar bien. Y lo que tiene que ver con la parte de crear una asignatura que tiene que ver con la educación socioemocional es genial, porque en este tipo de espacios pues se tratan de abordar y mitigar este tipo de problemáticas. Yo como te digo, Luis, muchas gracias por asistir a esta entrevista y por compartir todas tus experiencias que tienes con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Después de realizar las entrevistas y contrastarlas con los artículos leídos, encontramos varias similitudes y diferencias importantes. En primer lugar, tanto los docentes entrevistados como los artículos coinciden en que la salud mental influye directamente en el rendimiento académico. En el texto, desde la psicología, señalaba que un estudiante emocionalmente equilibrado aprende mejor y mantiene un estilo de vida saludable. Mientras que en el psicoanálisis recuerda que muchas conductas y dificultades escolares pueden explicarse por factores internos o experiencias pasadas. Los profesores confirman esto, pues se señalaban que los estudiantes manifestan ansiedad, estrés y depresión en el aula escolar. Además, también vimos que los profesores sí se interesan por sus estudiantes, es decir, lo primero que hacen es hablar con ellos para comprender qué les ocurre y luego de eso decidir si remitirlos a la psicóloga o qué medida específica tomar. En el colegio privado los casos son enviados directamente a la psicóloga institucional, mientras que en el colegio privado se cuentan con 3 psicólogas según el ciclo escolar y además de eso tienen una asignatura llamada educación socioemocional que se apoya con la cartilla Emotilab y esto se conecta directamente con lo que plantea la psicología sobre los programas preventivos y el rol del psicólogo escolar. Sin embargo, desde el psicoanálisis se resalta que no basta solo con una atención superficial, sino que es necesario comprender las causas más profundas del malestar. En conclusión, la entrevista nos permitió ver que aunque la teoría habla de prevención y clima escolar positivo, en la práctica los recursos varían según el contexto.
Además de eso, pues como futuros docentes entendemos que no basta con transmitir conocimientos, sino que debemos generar un ambiente de confianza, escuchar a nuestros estudiantes y trabajar en conjunto con psicólogos y familias para apoyar el bienestar integral de todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Chao, chao.